Curso de ventas, cobros y facturación en Ofimedic 7. Hola a todos de nuevo. Vamos a intentar explicar en este vídeo cómo se organiza el sistema de ventas, cobros y facturación en Ofimedic 7. Antes que nada, es importante destacar que para una correcta preparación de las ventas, los cobros y las facturas, tenemos que configurar debidamente el sistema. Esto se realiza, como se hace siempre en cualquier opción de Ofimedic, desde el menú de administración. Entendemos que en un centro médico pueden tener ventas de artículos y servicios privados y ventas de tarifas de compañías de seguros. En cualquier caso, cada uno de los actos médicos que van a poder vender los van a tener que dar de alta directamente del sistema, dado que el sistema obliga siempre a la necesidad de tener dado de alta el acto médico para poder venderlo. Es decir, no se puede vender un acto médico libremente. Esto está hecho así para que posteriormente puedan tener información estadística acerca de lo que han vendido y además para tener precios predefinidos acerca de cada uno de los actos y no caer nunca en errores. El sistema se organiza en tres partes. Vamos a intentar explicarlas. En Ofimedic se venden cosas, posteriormente las cobra y a partir de aquí obtiene el saldo. Es decir, puede venir un paciente porque se haga una sesión de rehabilitación, tenemos que tener dado de alta en el sistema la sesión de rehabilitación correspondiente, posteriormente lo podemos cobrar, con lo cual el paciente nos paga ese dinero y a partir de aquí obtenemos el saldo. Finalmente podemos determinar si deseamos emitir una factura o no. El sistema automáticamente nos hará una factura de la venta en concreto. Es decir, siempre el sistema factura aquello que se vende, no lo que se cobra. Esto está hecho así porque puede usted cobrar cosas que ha vendido anteriormente o puede cobrar anticipos o puede tener un cobro que corresponda a varias ventas o a varias facturas diferentes. En cualquier caso es más sencillo de lo que la teoría nos indica y ahora veremos cómo. Lo primero que tenemos que hacer en el sistema es definir aquellas tarifas que vamos a tener en el sistema. Para ello tenemos que acceder a Administración, Administrativos, y aquí en Administrativos tenemos la opción de definición de baremos y mutuas. Aquí tenemos dadas de altas todas y cada una de las compañías de seguros que el sistema ofrece, es decir, que el cliente tiene. Puede ser que solo tengan tarifas privadas o puede ser que trabajen con actos médicos de compañías de seguros. Para darlos de alta es muy sencillo, directamente desde aquí puede dar de alta la tarifa correspondiente y gestionarla. Veremos que vamos aquí, por ejemplo, a dar de alta lo que llamamos tarifa general de la consulta y tenemos un formulario. En el formulario debemos indicarle el nombre de la tarifa. Normalmente tendremos una tarifa que será la tarifa general, que corresponde a la tarifa privada. Si esta tarifa fuera de compañía de seguros, lo único que tenemos que hacer es marcar este campo. Veremos que en la parte superior nos aparecen, en el caso de compañía, más opciones que luego, cuando hablemos directamente del sistema de compañías de seguros, se explicará con mayor detalle. Con esto tenemos que darle un nombre y con esta ya tendríamos más que suficiente. Otra de las opciones que tenemos es la posibilidad de editar un modelo de recibo. En Ofimedic podemos dar un recibo del cobro cuando se realiza un cobro del acto médico. Desde aquí, al ejecutar el editar recibo, nos aparece un formato en el cual nosotros podemos predefinir el formato del recibo, que es el que le daremos al cliente. No confundamos recibo con factura. Recibo es un justificante de pago, no es un justificante de la venta, no es un documento oficial. Vamos a dejarlo como estamos y luego posteriormente tenemos las formas de pago disponibles. En Ofimedic podemos configurar todas y cada una de las formas de pago que el centro médico acepta. Llamaremos formas de pago pues a cómo nos paga el paciente, en efectivo, en tarjeta de crédito, en cheque, en transferencia. Esto está hecho así para que posteriormente nosotros podamos conocer, cuando hagamos la caja, cómo nos ha pagado cada paciente y que nosotros podamos luego sacar un listado de caja agrupado debidamente por las formas de pago que tenemos disponible. Con lo cual, como aquí tendremos las formas de pago disponible, lo único que tenemos que hacer es seleccionarla bien y moverla directamente a la casilla de formas de pago disponible. Eso significa que la tarifa general de la consulta dispone de estas formas de pago. También podremos determinar qué forma de pago queremos por defecto. Si no marcamos una forma de pago por defecto, el sistema siempre nos la preguntará. Si la mayor parte de operaciones se realizan de cuando hacemos actos médicos de esta tarifa privada en efectivo, podemos marcar
por defecto efectivo. Eso significa que en la casilla correspondiente, que luego veremos, ya nos aparecerá. Estas opciones están preparadas principalmente para que no pierdan tiempo seleccionando casillas en el momento de realizar cada operación. Aunque en cualquier caso siempre es recomendable, en función del centro, de la capacidad que tenga cada persona, no marcarlas. Y no marcarlas significa que a veces, por un tema de rapidez o inmediatez, la persona que está encargada de caja puede realizar cobros en una forma de pago que no coincida con la forma de pago real, dado que ha aparecido por defecto. En cualquier caso, es una opción que es totalmente libre, dado que podemos dejarlo libre y el sistema no nos dará ninguna forma de pago por defecto. Estas formas de pago se configuran también directamente desde administración, administrativos, formas de pago. El sistema por defecto viene con las clásicas: efectivo, talón, Visa, etcétera, etcétera. Pero una forma de pago, cuando hablamos de compañías de seguros, como luego veremos, es también cómo la tramitamos. Es decir, nosotros cuando trabajamos con compañías de seguros, puede ser que ejecutemos actos médicos de las compañías de seguros, que ahora veremos cómo se configuran. Cuando el paciente viene de compañía de seguros, puede ser que hagamos la operación a través de la pasarela de Chipcar, a través de la pasarela de Recha, a través de una autorización, de un volante, o bien a través de Seoga, que es un proveedor externo con el cual Ofimedic también está enlazado. Estas formas de pago se dan de alta directamente desde aquí y posteriormente a cada una las configuraremos. Veremos que una forma de pago es muy sencilla, porque lo único que tenemos que decirle es la descripción. En teoría ya tendríamos suficiente, pero si esta forma de pago es de Chipcar, deberíamos de marcar que es de Chipcar. Si es de Recha, deberíamos de marcar que es de Recha. Esto está hecho así siempre y cuando usted tenga enlazado el sistema con Chipcar y con Recha. En el vídeo que explica las compañías de seguros esto se detalla mejor. Pero cuando nosotros enlazamos, y les hago un anticipo, cuando indicamos que una forma de pago es de Chipcar, el sistema automáticamente irá a la página web de Chipcar y directamente nos permitirá a través de Ofimedic realizar ese cobro. Es decir, no hace falta que vayamos a la página web de la compañía de seguros que está vinculada con Chipcar y con Recha, o con Seoga en su caso, y procedamos directamente al paso de la tarjeta, sino que Ofimedic ya lo enlazará directamente con la pasarela de pago. Vuelvo a insistir, el Chipcar y Recha actúan, o un pase de una autorización o un volante, actúan como si se tratara de una forma de pago más. El cliente le vendemos un acto y luego le cobramos. Imaginemos un paciente que ha venido, que es de compañía de seguros y no nos da la tarjeta. Nosotros vincularemos el acto médico relativo a esa compañía de seguros al paciente, pero nos quedará pendiente de cobro, porque nosotros nunca podremos reclamar a la compañía si previamente no hemos hecho el pase de tarjeta. Por eso, insisto en ello, todas y cada una de las operaciones de venta pueden implicar un cobro, repito, porque puede ser que el paciente no lo pague. El cuadre de la venta y el cobro es lo que nos dará siempre el saldo. Otra cosa es que luego, si nos hacen el pago por tarjeta de crédito, luego reclamemos a la compañía, a Visa o a Mastercard o American Express, en función de la tarjeta de crédito utilizado, el cuadre, bien, de dichas partidas. El comportamiento es exactamente el mismo si trabajamos con compañías. Luego, cuando nosotros tengamos la carta de pago de la compañía, comprobaremos si todas las operaciones se han hecho correctamente. Si la forma de pago es metálico, es conveniente avisar del límite. En teoría hay una limitación actual y creo que es de 3.000 euros al año. Es decir, perdón, me parece que ahora es de 1.000 euros al año. Eso significa que un paciente en efectivo solo nos puede abonar 1.000 euros en un año en metálico. El sistema, si aquí lo configuramos, nos avisará, y cuando hagamos un cobro de un paciente, el sistema comprobará si la cantidad de importe que nos ha pagado en efectivo es superior a 1.000 euros y nos avisará para que a partir de aquí determinemos qué queremos hacer. Tenemos un apartado de comisión que es el que se le resta luego al paciente, es decir, al paciente, al facultativo. Veremos luego posteriormente que en Ofimedic tenemos un sistema para gestionar comisiones. Hay casos en los cuales, por ejemplo, la tarjeta de crédito se lleva una comisión por cada operación. Si nosotros lo que no queremos es posteriormente pagarle al médico por esa comisión, lo que haremos será, por la comisión, por el valor total, le restará este porcentaje al importe.
Bueno, en cualquier caso esto lo veremos cuando expliquemos el módulo de comisiones. Otra de las cosas que podemos hacer cuando damos de alta una tarifa médica es indicar si este baremo va a ser por defecto cuando se realice un cobro. Es decir, siempre que hagamos un cobro nos aparecerá esta tarifa. Esto es opcional, dado que como al cliente le podemos vender actos médicos de una tarifa o de otra, lo más correcto es que nos aparezca automáticamente el modelo de cobro en función de la tarifa a la cual está el acto médico que le hemos vinculado. Bien, y luego podemos tener que esta tarifa, veremos que el sistema dispone también de un entorno denominado ventas por mostrador, que está muy pensado, como luego veremos también, para que se pueda sobre todo teclear desde la pantalla. Es un sistema de forma rápida para que puedan ejecutar ventas y cobros. Estas ventas por mostrador solo se realizan con determinadas tarifas. Aquellas tarifas que nosotros marquemos como están disponibles para ventas por mostrador nos aparecerán en ese entorno. Es obvio, por ejemplo, que una venta de compañía de seguros no la haremos nunca a través de una venta por mostrador, porque ventas por mostrador suelen ser más productos, etcétera, etcétera. Finalmente tenemos lo que es la delegación. En Ofimedic, también se explica en otro vídeo, podemos configurar varios centros médicos. Podríamos dar de alta una tarifa en concreto y esta tarifa que siempre se facture a través de una delegación en concreto. Eso significaría que podríamos tener aquí la tarifa, por ejemplo, del Centro Médico de Madrid y la tarifa del Centro Médico de Barcelona y la tarifa del Centro Médico de Sevilla. Y cada vez que queramos que que estos actos médicos, como pueden venderse opcionalmente desde cualquier sitio, podríamos determinar que cada vez que se haga la factura, automáticamente se haga la factura a nombre bien de dicha delegación. Bueno, eso es algo más opcional, que posteriormente veremos cuando entremos en mayor detalle. Una vez tenemos ya definido la tarifa, en concreto, lo único que nos quedará, y las formas de pago, como hemos explicado antes, tarifas y formas de pago, lo que nos queda es configurar todos y cada uno de los actos médicos que tenemos en el sistema. Vamos a ver un ejemplo. Si seleccionamos, por ejemplo, este de aquí nos está indicando que de la tarifa privada general de la consulta, de la categoría de urología, en el grupo de consultas tenemos determinado que la primera consulta tiene un precio de venta de 50 euros. Con esto, en teoría, ya tendríamos suficiente. Esto significa que cuando nosotros vayamos a vender una consulta de urología, podremos venderla a través de este acto médico. Más detalles acerca de este formulario. La categoría es una agrupación. Podría ser que nosotros dentro de toda la serie de actos médicos quisiéramos agruparlos por especialidades. La categoría suele denominarse especialidad también. De manera que nuestro centro médico podría tener varias especialidades médicas. Nosotros desde aquí podríamos vincular el acto médico a una especialidad o bien desde aquí crearla. Eso significa que lo que podríamos hacer luego sería analizar todos los actos médicos que hemos vendido de cada especialidad. Actos médicos y productos, porque desde aquí también podemos gestionar productos. También es interesante porque luego posteriormente podemos vincular qué actos médicos están disponibles para cada facultativo. Es decir, podríamos decir que los actos de urología solo están disponibles para el urólogo, de manera que no pudiera vender, por ejemplo, actos médicos de endocrinología o otorrinolaringología o cualquier otro, que esto también es opcional y luego lo veremos. Otro subgrupo que tenemos es el que denominamos grupo. Dentro de la categoría de urología podríamos hacer un grupo que fuera consultas, donde tenemos primera consulta, revisión. Por ejemplo, si hiciéramos un grupo, una categoría de pediatría, podríamos hacer un grupo que le llamáramos consultas, otro grupo que llamáramos vacunas, otro grupo que, de manera que, por ejemplo, si tuviéramos vacunas, aquí podríamos poner vacuna de tal tipo, vacuna de otro tipo, y así ir diferenciándolas. De manera que luego posteriormente podríamos ver cuánto hemos vendido de pediatría y dentro de pediatría cuántas vacunas. Y luego posteriormente podríamos analizar cuántas vacunas de cada tipo. Tenemos un campo denominado referencia, es por si le queremos dar una referencia propia o una referencia del proveedor, que es la referencia que nos facilita el proveedor. Esto lo explicaremos posteriormente cuando expliquemos las reglas de las compañías de seguros. Luego tenemos el nombre del acto, primera consulta, podemos llamarlo como queramos. Y el nombre fiscal. Cuando lo damos de alta, por defecto el sistema copia este nombre de acto como nombre fiscal, pero podríamos cambiarlo. Podríamos aquí tener definido, por ejemplo, para que se vea claro, un tratamiento de sesión de tratamiento de SIDA.
y en el servicio fiscal ponerle tratamiento médico. ¿Por qué? Porque Ofimedic tiene la posibilidad, que se puede configurar y de hecho por defecto viene configurado así, de que cuando emitamos la factura de un auto médico no nos aparezca el nombre del servicio, sino que el nombre del servicio fiscal. De manera que no daremos en la factura el acto médico en concreto realizado, sino que daremos el acto médico que nosotros queremos que se muestre en la factura, dado que a menudo en la factura no es tan relevante indicar la patología bien o qué es lo que le hemos hecho al paciente. Tenemos luego posteriormente la opción de si es material o no. Como veremos en la parte superior, si es material, nos aparecen más opciones. No trataremos este tema ahora, sino que lo trataremos más posteriormente cuando analicemos el sistema de almacenes y de stock. Tenemos el precio de coste, porque luego el sistema nos calculará márgenes, y tenemos otro campo que son otros costes, por si queremos añadir otros costes adicionales. Luego tenemos el precio de la base imponible, el IVA, si tiene IVA, podemos generar tantos tipos de IVA como queramos y posteriormente vincularlos y el sistema nos calculará el importe. Y al revés también, podemos poner un importe y a partir de aquí, si aplicamos el tipo de IVA, bien, él automáticamente nos calculará la base imponible como vemos aquí. Bien, esto es opcional y vamos a dejarlo configurado sin IVA para dejarlo como lo teníamos. Luego tenemos observaciones, comentarios generales, código de barras. Veremos que también pueden vender códigos de barras. Cuando nosotros damos de alta un servicio a un artículo, lo podemos vincular a un código de barras, de manera que luego posteriormente cuando vayamos a vender no tengamos que la necesidad de buscarlo, sino que sencillamente con un lector de código de barras el sistema ya lo reconozca. Tenemos posteriormente la posibilidad de vincularlo a un acto médico, un tipo de servicio, si es quirúrgico o si es hospitalización. Esto está hecho así porque en función del acto, si es quirúrgico o hospitalización, sobre todo cuando tratamos de compañías de seguros, lo que nos permite es, sobre todo, aplicar aquellas reglas de las compañías de seguros que tienen que cuando hacemos, por ejemplo, intervenciones quirúrgicas y de varias intervenciones a la vez, a menudo pues pueden indicar, mira, yo te voy a pagar el 100% del primer acto quirúrgico, el 50% del segundo y el 30% por ejemplo del tercero, y el resto te los voy a cobrar a cero o te voy a cobrar el 30%. Esto es configurable en compañías de seguros y posteriormente lo veremos y quedará supeditado a cómo tenemos configurado el acto médico. Y finalmente, como hemos visto antes, tenemos la delegación. Antes hemos visto que podíamos vincular ese acto médico a forzarlo siempre que se factura en nombre de una delegación. Lo hemos hecho a nivel de tarifa, pero también podemos hacerlo a nivel de acto médico, de manera que en una misma tarifa tengamos actos médicos diferentes y cada uno de ellos queramos que se factura en nombre de una delegación. Esto es importante a veces para productos. Por ejemplo, hay quien dice, yo tengo una sociedad porque lo que quiero es vender productos y poder deducirme el IVA, los tengo en mi tarifa general y estos artículos siempre los voy a facturar a nombre de la sociedad y cuando no son, y los otros artículos lo voy a facturar a nombre de mi persona jurídica o de otra sociedad. Bueno, estas son las 4 cosas principales que necesitamos para configurar las tarifas y los servicios. Luego veremos, y para avanzar un poco más, que como hemos explicado en otros vídeos, principalmente en el vídeo de configuración y en el vídeo de gestión de agendas, nosotros podemos configurar todos y cada uno de los médicos. Pues bien, cada médico, cuando damos de alta, tiene una pestaña que veremos aquí denominada servicios y artículos. Esta pestaña de servicios y artículos nos muestra todos los actos médicos que tenemos configurados. Esto lo que nos permite es indicarle a cada médico, por ejemplo, si Juan de la Cierva fuera un médico de ginecología, podríamos decirle que él puede vender, vamos a seleccionar todos los actos de ginecología, con lo cual él podría vender estos, pero si seleccionamos, por ejemplo, los de oftalmología, podríamos indicarle qué actos de ginecología puede tener asociados y cuáles no. En este caso no podemos porque tiene una comisión aplicada y que luego posteriormente veremos. Eso nos permite principalmente determinar qué actos médicos tenemos de la tarifa pueden ser vendibles por un médico o no. Y no solo los actos médicos, sino las compañías. Yo puedo filtrar aquí, indicar que es de Adeslas, este médico es de Medicina General, seleccionarlo todo y decirle que trabaja con Adeslas. Pero, por ejemplo, podemos elegir asistencia sanitaria e indicar que los actos médicos de asistencia sanitaria este médico no los permite, o que determinados actos médicos sí. Es importante porque cuando añadamos una visita médica en la agenda o vayamos al motor de visitas rápidas para buscar un facultativo que es de Adeslas disponible, no nos aparecerán en el modelo de visitas rápidas aquellos médicos que no trabajen con dicha compañía. Y si vamos a la agenda e intentamos forzarlo, el sistema nos avisará y nos dirá que ese médico no permite trabajar con esa compañía de seguros. El sistema lo permitirá, porque puede ser que luego posteriormente nosotros lo hagamos, pero el sistema siempre nos avisará. Cerraremos aquí. Con estas 3 cosas ya podemos vender y cobrar. Posteriormente lo que podemos hacer es facturar. Veremos que en administración
en configuración tenemos una opción denominada facturación. En facturación tenemos determinadas opciones de configuración. Aquí hay un texto que nos aparece para las facturas que están exentas de IVA, las facturas que la mayor parte de facturas en medicina no tienen IVA, pero hay otras especialidades que sí, como pueden ser estética o plástica, y a partir de aquí todas aquellas que no tienen IVA tienen que aparecer este texto, que ya aparece por defecto configurado en el sistema. Veremos que aquí hay determinadas opciones de configuración respecto a las facturas. Por ejemplo, bloquear automáticamente al guardar un registro de la factura. Eso implica que cuando hagamos una factura automáticamente quedará bloqueada para que no pueda modificarle nadie salvo que sea administrador. Es totalmente configurable. Permitir cobrar ventas no facturadas, imprimir la cabecera a la factura. Cuando emitamos una factura, Ofimedic tiene una plantilla en la cual en la cabecera del sistema muestra los datos que tenemos configurados de la delegación a partir de la cual estamos emitiendo la factura. A veces podemos tener papel preimpreso en la cual la cabecera sale más bonita. Pues si quitáramos esta opción no aparecería nunca la cabecera. Podríamos también añadir las observaciones en la factura, es decir, en las facturas veremos que poder añadir observaciones, podemos determinar si por defecto queremos imprimirlas o no. Imprimir el texto del registro en la factura, lo mismo, veremos que en las delegaciones pueden configurar el texto típico de empresa registrada en el tomo tal, del registro mercantil de Madrid, en la página tal. Pues esto podríamos. Podríamos determinar si queremos facturar con el IVA detallado. En realidad estamos solo obligados a informar al pie de página del IVA de todas y cada una de las bases imponibles, pero a nivel de detalle no sería necesario. Esto es opcional, con lo cual aquí podríamos marcar si queremos el IVA detallado o no. Podríamos indicar si queremos imprimir el detalle de los conceptos facturados, es decir, imprimir el precio de cada una de las cosas, o bien queremos que nos aparezca la relación y que solo nos aparezcan los totales. La fecha de venta. En una misma factura podríamos incluir varios actos médicos con varias fechas diferentes, porque el paciente se ha realizado una serie de actos durante el mes y ejecutamos la factura al final de mes. Podríamos indicar que en la factura, sobre todo es muy útil para compañía de seguros, indiquemos en cada acto médico cuándo se ha facturado y cuándo no, así como el número de filiación del paciente. En ese caso lo que hace es la factura más grande o más pequeña, pero repito, esto sobre todo es en compañías de seguros. Estas opciones de configuración cuando emitimos la factura son las que toma por defecto, pero podemos cambiarla. Si en un momento dado nosotros queremos que en una factura sí que aparezca y por ejemplo esta opción no la tenemos marcada, cuando emitamos la factura podremos marcarla. Y aquí tenemos la opción más interesante, que son las series. Aquí es donde damos de alta las series de facturación. Podemos tener tantas como queramos, la ley nos lo permite. Cada serie de facturación tiene un nombre, tiene una clave, tiene un numerador, puede estar sujeta a un IRPF y la vinculamos a una delegación. De manera que cuando emitamos facturas de esa delegación nos aparecerán como disponibles todas las series que tenemos dadas de alta para dicha delegación. Podemos tener una factura para Sevilla, para facturas normales, otra factura para bonos en Sevilla. Podríamos tener tantas como quisiéramos, las podríamos dar de baja, etcétera, etcétera. Posteriormente podemos aplicar lo que llamamos facturas simplificadas, que son los tickets. Cuando nosotros emitimos facturas podemos emitir una factura convencional, pero cuando la ley, que en la actualidad está limitada a un importe de 400 euros, cuando emitimos facturas inferiores a 400 euros, inferiores o iguales, con impuestos incluidos, implica que no haría falta emitir una factura, sino que podríamos emitir un ticket, lo que llamábamos ticket anteriormente y que ahora es una factura simplificada. Si nosotros activamos este servicio, este sistema, el sistema nos lo permitirá. Desde aquí podemos configurar la impresora que queremos utilizar, porque cuando intentamos imprimir facturas simplificadas utilizamos una impresora de ticket que suele ser más pequeña. Aquí indicamos el importe, en la actualidad es de 400, pero si la ley de aquí un tiempo cambia y es inferior, por ahí podríamos indicar aquí el importe máximo. Bien. Y desde aquí podríamos indicarle qué serie de facturación vamos a tener asociada a cada delegación. Por ejemplo, si estamos emitiendo desde facturas desde Ofimedic Barcelona, desde aquí nos aparecerían las series de vinculación, las series de facturación que tenemos vinculadas a la delegación de Barcelona que hemos configurado previamente, de manera que aquí ya el sistema utilizaría esa serie de facturación y no la serie convencional. Bueno, una vez configurado esto, ya podemos vender. Vamos a ver ahora cómo se vende, cómo se cobra y cómo se factura. En Ofimedic tenemos tres formas de facturar. De hecho hay más, pero las más convencionales son, vamos a explicarlas ya todas,
Vendemos a través de visitas médicas, es decir, el paciente tiene una cita con nosotros hoy, el médico la atiende, le vendemos y le cobramos. El acto de venderle y cobrarle no está vinculado a que el médico la haya atendido, es decir, podemos venderle y cobrarlo antes de que el médico la atienda y posteriormente podríamos seguir vendiendo y cobrándole. Es decir, principalmente en compañías de seguros ocurre muy a menudo que se le hace la venta y el cobro, es decir, el acto del servicio y el pase de la tarjeta automáticamente cuando llega el paciente a la consulta, de manera que nos aseguramos el cobro del acto antes, por si la tarjeta tiene algún fallo o cualquier cosa. Pero estas dos cosas se pueden realizar en cualquier momento. Y podemos también vender lo que son presupuestos, es decir, podríamos confeccionar un presupuesto a un paciente y entregarle el presupuesto con los actos médicos que tiene asociados. Luego, posteriormente, el presupuesto podría ser aceptado, podría estar en proceso, podría estar determinados casos y a partir de aquí luego posteriormente podríamos cobrarlo, facturarlo una vez realizado. También podemos vender bonos de sesiones, podemos configurar bonos de sesiones porque un paciente nos viene para sesiones de rehabilitación, por ejemplo, y lo que queremos es ir descontando sesiones. Le hemos vendido primeramente el bono, ya que cuando le hemos hecho el bono tiene un precio especial porque no le vamos vendiendo sesiones individuales y el paciente a partir de aquí nosotros nos la va pagando en su totalidad o podemos hacer que nos lo pague cada vez que viene. Pero sí que es importante conocer en cualquier momento cuántas sesiones del bono el paciente había contratado, cuánto tienes disponible y cuántas no, cuántas han caducado, etcétera, etcétera. También puede hacer bonos de compañías de seguros, de manera que planificamos una actividad y cada vez que el paciente viene se realiza el cobro a través de chipcard, de recha, de la autorización pertinente, etcétera, etcétera. Y posteriormente podemos vender lo que llamamos también ventas directas, es decir, aquí tenemos ventas de bonos, ventas de presupuestos, ventas visitas que veremos y veremos que también tenemos un sistema de ventas directas, es decir, el paciente viene y no tiene una cita directa, con lo cual podemos hacerle el acto médico sin necesidad que el paciente venga. También tenemos, como hemos explicado antes, el módulo de ventas por mostrador, que el ventas por mostrador nos permite fácilmente a través de una pantalla tipo táctil ejecutar las ventas y emitir facturas simplificadas. Lo veremos también. Estos son los métodos de venta más habituales. En el caso del cobro y en el caso de la factura, siempre podemos cobrar un acto médico independientemente de que exista visita, venta, factura. Es decir, podríamos ir a ver la contabilidad del paciente y desde allí realizar un cobro. Luego explicaremos un poco las relaciones que tiene en el sistema. Lo más habitual, vamos a simular el caso de que un paciente nos viene y entrando ya en materia, y a partir de aquí nos vamos a la agenda de Sevilla. En este caso ya nos mostrará la agenda. Hoy nos aparece que es domingo. Bien, nos vamos a esta semana en concreto y aquí tenemos que la visita es del 17. Aquí tenemos la agenda de varios médicos y vamos a añadir una cita aquí para cualquier paciente. Buscaremos un paciente que aquí en nuestro sistema tenga un saldo cero para partir de cero. Por ejemplo, elegiremos a Yolanda Duarte, que la tenemos aquí. Voy a cerrarlo para dejarlo más limpio y le voy a dar de alta una visita médica para Yolanda Duarte. Nos aparece aquí, nos indica que no le hemos vendido nada, nunca le hemos cobrado nada, nos indica que es de la compañía Sepello. Voy a quitarlo yo ahora y tenemos un tipo de visita de evolución que es la que tiene configurada por defecto. Cuando hemos asignado esta cita nos aparece la cita aquí. Vamos a imaginar que el paciente ya le hemos hecho el acto médico, en la historia médica hemos escrito o le queremos cobrar. Abriremos la visita médica y veremos que desde la visita médica tenemos una pestaña denominada Ventas y Cobros. Esto de aquí nos informa de su saldo, del movimiento total en la consulta a lo largo de su vida clínica, es decir, durante el tiempo que ha venido en la totalidad en la consulta. Pero hoy nos vamos a Ventas y Cobros. Aquí tenemos una relación de las ventas y de los cobros de ese día. En una visita médica no tenemos por qué hacerle un acto, podemos hacerle 1, 2, 3, los que queramos. Y no solo de una tarifa, podríamos hacerle un acto que está supeditado a la tarifa privada, hacerle un acto que está supeditado a la compañía de seguros, hacerle otro acto que está supeditado a otra compañía de seguros y luego hacer varios cobros. Nos ha hecho el acto médico de privado de una manera, el de la compañía de otra, etcétera, etcétera. Vamos a hacerlo fácil. Si queremos añadir, nos iremos al botón de más. Y aquí nos aparecerá, en primer lugar, la fecha del cobro que vamos a realizar, el facultativo en cuestión, la tarifa, que es la que está vinculada a él, y aquí tenemos el servicio. Lo único que haremos será buscarlo. Desde aquí podríamos elegir cualquiera. Es decir, si yo aquí escribiera su nombre, aquí puedo elegir yo extracción o empaste, pero si yo aquí escribo empaste, automáticamente me aparecerá y me aparecerá el precio.
posibilidad de descuento, etcétera, etcétera, podríamos cambiarlo. A partir de aquí podríamos guardar y seguir porque queremos añadir más cosas, o sencillamente lo único que vamos a hacer es cobrarle. Nos aparece la forma de pago efectivo que teníamos marcada por defecto, nos pone el importe que tenemos que cobrarle, si queremos recibo o no, y ya está. Hemos vendido en este acto médico y hemos cobrado 100 euros. Hasta aquí correcto, ya nos aparece aquí disponible. Si el paciente nos pidiera factura, podríamos añadir la opción de factura. El sistema nos pregunta si queremos emitir una factura y automáticamente nos haría la factura para el paciente. La podríamos imprimir o sencillamente en este caso la podríamos guardar. Aquí tenemos aquellas opciones de impresión que tenemos configuradas por defecto que podríamos cambiar, que son las que hemos mencionado anteriormente. Lo guardamos y ya tenemos la venta cobrada en su totalidad y facturada. Damos al botón de guardar, el sistema, como ya entiende que se ha vendido y se ha cobrado en su totalidad, nos pregunta si la queremos finalizar y ya la deja finalizada. Es así de fácil. Vamos a repetir el proceso para otro paciente que tenga saldo a 0 para así poder jugar un poco más. Tenemos aquí elijaremos Patricia Shilos, daremos de alta otra cita para ella, era Shilos. Bien, otra visita evolución. El tipo de visita por ahora no está vinculado y ahora explicaremos qué vínculos puede tener. Nos iremos a ventas cobros y aquí añadiríamos el acto médico. Buscaríamos y determinaríamos que le hemos hecho una citología. Guardar y cobrar. 50 euros. Podemos indicarle que esta nos la ha pagado en Visa. Guardar. Si no queremos hacer factura, no la haremos. El sistema nos pregunta igualmente si queremos venderla y cobrarla y a partir de aquí ya está finalizada. Es decir, el sistema, en este caso, como veremos, es muy fácil vender y cobrar actos médicos. Vamos a hacer el caso ahora de que en una visita médica, seguiremos buscando pacientes que tienen saldo 0, por ejemplo, Teodora Vega Sicilia. En un acto médico vamos a incorporar actos de varias compañías, de varias tarifas. Hacemos el acto, nos vamos a ventas, este paciente nos dice que no es de ninguna compañía de seguros, lo vincularemos, seleccionaremos el servicio. Hay una opción, que esto es interesante, denominada ventas rápidas activadas. Si tenemos activada esta opción, veremos que ya nos aparecen directamente los actos médicos, es decir, que tiene permitidos este médico en concreto. Esto significa que si este médico, por ejemplo, fuera otorrinolaringólogo y solo pudiera hacer actos de otorrinolaringología, nos aparecerían solo estos actos, con lo cual nos ahorramos aquel botón de buscar, sino que directamente ya nos aparecía esto de aquí y lo único que tendríamos que hacer sería marcar el acto médico. A partir de aquí lo único que tendríamos que ir aquí, seleccionar el cobro, realizaríamos el cobro, guardado y ya lo tendríamos cerrado. Visita finalizada. Buscaremos otra paciente, Laia Sauras, para seguir dando imágenes. Aquí el paciente nos indica que es de Asepello. Me parece que yo no tengo tarifas de Asepello aquí cargadas. Vamos a configurarle, vamos a decirle que este paciente es de Adeslas porque sí que tenemos tarifas de Adeslas. Bien, en este caso lo vincularemos aquí y lo que haremos será, vemos como ya por defecto nos aparecen las tarifas de Adeslas, no tendríamos que buscarla porque ya tenemos la opción de ventas rápidas activas. En qué caso lo vamos a desactivar para verlo más fácil. Venimos aquí, elegimos el servicio, una consulta normal, podríamos guardar y cobrar. Le hemos vendido un acto médico y como veremos, como esta tarifa está relacionada con Chipcar, el sistema ya nos va a preguntar que pasemos directamente la tarjeta. Pasaríamos de la tarjeta aquí directamente, el sistema se pondría en contacto con Chipcar, con Recha o con Seoga si lo tienen relazado, nos emitiría el mensaje si es correcto o no es correcto, si la tarjeta está caducada, si ese acto médico no está permitido, si la regla de negocio no nos lo permite, etcétera, etcétera. Y si es correcto, automáticamente nos aparecería aquí. Como no tenemos ninguna tarjeta a mano ahora, abrirá el formato y le vamos a decir que esto lo hacemos a través de volante para poder realizar la operación. Como vemos, tenemos venta y cobro realizado. Podríamos seguir añadiendo. Yo ahora le puedo decir que este acto médico es de privado y le voy a decir que le he hecho una citología también. Guardar y cobrar. Como el paciente entiende que es de Adeslas, me está diciendo, oye, pásame la tarjeta, pero no, este acto médico es de mi tarifa privada. Selecciono yo la forma de pago, le digo que me ha pagado con talón y guardo y cierro. A partir de aquí no lo voy a facturar, lo podría facturar, me facturaría solo los actos de la tarifa privada, no de la compañía de seguros, porque esto obviamente no podemos facturárselo al paciente. Venta, vendida y cerrada. Otra cosa importante que no hemos explicado anteriormente es que cuando hacemos cualquier venta y cualquier cobro, la venta se queda
vinculada siempre a un facultativo. En este caso se llama grupo. Vamos a vincularla con el doctor Carlos Mora para que se vea más claro y veremos que este empaste se ha quedado vinculado al doctor Carlos Mora. Nosotros cuando hemos hecho el apunte podíamos cambiarlo. Él toma por defecto Carlos Mora porque esta visita de Yolanda la estaba realizando Carlos Mora, pero podría ser que durante esta visita Carlos Mora hubiera hecho este empaste y en cambio, por ejemplo, otra persona del equipo, por ejemplo Juan de la Cierva, nos hubiera hecho una segunda visita. No tiene sentido, pero es para que se hagan una idea. Podría aquí tener, ahora haría el cobro y el sistema me diría que cobra los 50 euros que quieren. Cuando hagamos comisiones veremos que este acto está vinculado a Juan de la Cierva y este acto está vinculado a Carlos Mora. Es decir, obtendremos la comisión dado que en la misma visita médica han intervenido distintos médicos y cada médico puede percibir una comisión distinta en función del acto médico. Como veremos, de todos estos actos médicos solo hemos facturado uno, el resto no lo hemos facturado. Veremos que posteriormente podemos facturarlos. Cuando vamos con un paciente también veremos que cuando estábamos haciendo las ventas y cobros, que hemos visto que teníamos anteriormente lo que eran las visitas rápidas, teníamos también la opción de vincularlo, de hacer el código de barras. Es decir, si tuviéramos los actos médicos vinculados o artículos al código de barras, ahora pasaríamos el código de barras y automáticamente lo vincularía. Es decir, no es necesario. De esta manera vemos el sistema más habitual, más sencillo. Podemos aumentar la velocidad de asignación del acto médico en la visita. Como vemos en Ofimedic, y se ha explicado en el vídeo de agenda, tenemos tipos de visita. Y cada tipo de visita, podríamos tener un tipo de visita que fuera ecografía. Bien, estos tipos de visita se configuran previamente en administración. Tipos de visita. Repito, todos los tipos de visita se configuran en administración. De hecho, se configura todo. Cuando vamos al tipo de visita, en concreto, veremos que todos los tipos de visita tienen una pestaña denominada servicios y artículos. Esto de aquí lo que significa es que nosotros podíamos indicarle al sistema que cada vez que hagamos un tipo de visita, de la tarifa privada o de la compañía que fuera, podíamos poner varios, es decir, yo puedo poner de la tarifa general y de la tarifa de Asepello y de la tarifa de Adeslas. Eso significa que cuando nosotros hagamos una visita médica de ecografía y a un paciente que sea privado, automáticamente le volcará este importe en su cesta de la compra. Y si el paciente es de Asepello, nos volcaría este. Y si tuviéramos ecografías de Adeslas, nos volcaría el de Adeslas. Es decir, con esto lo que hacemos es preparar la actividad. Vamos a ver un ejemplo. Este acto se realiza cuando movemos el paciente a la sala de espera. Vamos a buscar cualquier paciente. A ver, alguno. No sé si tengo el saldo aquí. Buscaremos alguno que no nos deba dinero. Teresa Pascual, por ejemplo. Y le diremos que viene para una ecografía. Ya la tenemos aquí guardada. Ahora, en teoría, cuando este paciente viniera, tendríamos que venir aquí y añadirle la ecografía. Cuando el paciente llega a la consulta, que se espera, si utilizan el sistema de gestión de salas de espera y consultorio, cuando lo movemos, el sistema nos dice, bueno, aquí nos indica que puede imprimir el ticket. Esto es porque tengo el sistema configurado para que imprima tickets de visita, pero tenemos un sistema que se explica en el módulo de vídeos de la agenda, donde pueden hacer que cada vez que llega un paciente se imprima un ticket para gestionar colas de espera, porque luego el ticket aparece en la pantalla y cuando mueven el paciente a la consulta ya aparece. Pero lo que quería explicar era, aquí nos indica el tipo de visita seleccionado tiene servicios y artículos relacionados. ¿Quiere importarlos? Eso significa que como le hemos dicho que cuando hagamos una ecografía nos vuelque el acto médico de la ecografía, el sistema automáticamente lo hará. Si le decimos que sí, ahora veremos que aquí, cuando abramos la visita médica para hacer el cobro, nos iremos a ventas cobros y ya tenemos la ecografía asociada. De manera que desde aquí lo único que tenemos que hacer es ejecutar el cobro y nada más. No vamos a hacerlo, ¿bien? Para dejarlo pendiente. Nos dice que nos debe 217,80. De hecho, a este paciente le debemos nosotros dinero. ¿Bien? Hemos elegido un paciente al azar y con el cual se hacen pruebas y aquí nos está indicando que tiene un saldo a su favor, pues porque nos ha hecho un anticipo, por cualquier cosa. Pero el saldo de esta visita es negativo. Nos debe 17,80 de esta visita médica. Hasta aquí tenemos el sistema de ventas y de cobros diferenciado fácilmente. También es importante destacar que cuando asignamos las ventas y los cobros, cuando el médico está en la historia médica, el médico también tiene la potestad de asociar actos médicos. Es decir, cuando hablamos con un centro médico
de determinadas dimensiones para intentar evitar la comunicación, que ahora veremos cómo se hace, entre el médico y recepción. Lo que se hace es que el médico directamente desde la historia médica indica qué actos médicos se han realizado, de manera que automáticamente cuando desde recepción se abra la visita y vengamos a ventas cobros, aquí aparecerá lo que el médico ha indicado que se haga. Esto lo veremos luego en algún ejemplo que veremos posteriormente. Veremos también que cuando un paciente nos debe dinero nos muestra un icono de color rojo conforme tiene un saldo negativo. Por ejemplo, aquí buscaremos algún paciente que nos deba dinero y aquí tenemos, por ejemplo, a Teresa Pascual. Pues si nosotros añadimos aquí una visita médica para Teresa Pascual, lo voy a añadir a la agenda de la otra doctora. ¿Ven? Ya nos aparece. Aquí ya nos dice que este paciente, perdón, hemos elegido un paciente al cual debemos dinero nosotros, que era distinto. Lo voy a ordenar. Por ejemplo, aquí Michael Jackson, aquí hay muchos de broma. Lola Esteban Rocasastre, daremos de alta una cita para Lola Esteban, y aquí ya nos dice que nos debe 4.000 euros. Aquí todos los ejemplos son un poco exagerados, sobre todo para que se vean más claros. Indicamos aquí el tipo de cita y nos está indicando que nos debe dinero. Veremos que aquí nos aparece un icono de color rojo con 1 euro, que esta paciente, que nos aparece aquí, nos debe dinero, de manera que desde aquí ya lo podemos saber. Esta información la podemos ver en muchas partes para que veamos que el saldo es negativo. No se confunda con este icono de color rojo con el martillo, que nos indica que el paciente aún no nos ha firmado el documento de la LOPD correspondiente. Si quisiéramos ver por qué nos debe dinero el paciente o quisiéramos acceder a su contabilidad, nos debiera o no, como sabemos, desde la propia visita médica tenemos una pestaña denominada contabilidad. Y aquí en contabilidad nos aparecen todos los movimientos que el paciente ha generado, de manera que veremos todas las ventas que nos ha hecho, los cobros y los pagos que le hemos hecho por si le hemos hecho devolución de dinero. Bien, estos datos quedan almacenados aquí y son consultables en cualquier momento si el usuario tiene permisos de contabilidad de pacientes, permisos de contabilidad o permisos de administración. También podemos verlo con el botón derecho. Si yo quiero ver un paciente por qué nos debe dinero, bien, por qué nos debe dinero o ver su movimiento, botón derecho, elegimos la opción de contabilidad paciente y nos mostrará todos los valores que tiene. En función del tamaño de la pantalla podemos configurar el tamaño, bien, o el orden de las columnas, o qué columnas queremos visualizar y cuáles no, para identificar fácilmente, para verlo en una simple pantalla. En este caso pues estoy utilizando una pantalla más pequeña y yo lo que quiero es verlo así. Si yo guardo esta distribución, esto se explica en otros vídeos, cuando yo vuelva de nuevo a consultar la contabilidad nos aparecerá tal y como lo hemos determinado, bien, viendo principalmente primero los primeros campos y posteriormente los siguientes. Aquí esto es muy configurable por cada usuario. Vamos a cerrarlo. Con este proceso simple ya nosotros hacemos operaciones directamente desde la agenda, que es donde se realiza el 90% de las operaciones de venta y de cobro. Podríamos hacer lo mismo. En cualquier caso, si nosotros vamos a la contabilidad de esta paciente desde aquí, nosotros desde aquí, y quisiera cobrarnos la totalidad del saldo pendiente, podríamos hacer el saldo o el que fuera. Desde aquí podríamos hacer el apunte. Podríamos aquí poner el concepto, pues cobro de importe restante, el que será, le dedicamos el baremo, porque puede ser que este texto, esto sea un pago de compañía, por ejemplo, el importe y el pago, y la forma de pago. También podríamos imprimir el recibo o indicar que es un pago, una devolución. Nosotros le estamos haciendo una devolución y esto posteriormente aparecería en la caja. No lo voy a realizar. Bien, a partir de aquí lo que podemos hacer es analizar. ¿Qué queremos analizar? Nuestras ventas, nuestros cobros y nuestra factura. Esta es la mecánica habitual. Luego veremos cómo se complementa con más información. Si nosotros ahora queremos ver nuestra caja, nos iremos a Finanza y aquí tenemos una opción denominada Caja Día. El sistema ahora lo que hará, no la he seleccionado, nos mostrará la fecha de la caja que nosotros queremos visualizar. Queremos visualizarla del día 16, aceptar, y el sistema nos aparecerá la lista de la caja. Esta caja, lo correcto es, como aquí nos informa de la forma de pago, repito, aquí hay muchos campos, en este caso yo lo tengo configurado un poco desorganizado. Lo voy a configurar para que se vea la caja, y aquí veo que yo tengo en caja 458,02 y aquí tengo las formas de pago. Si yo quisiera ver lo que tengo en efectivo, vería lo que tengo en efectivo. Si quiero ver lo que tengo en talón, en Visa o en volante, o en chipcar, o en recha, es decir, yo puedo analizarlo. Lo más habitual es tener esta lista agrupada. Podemos darle esta opción de agrupar,
Cuando agrupamos significa que este conjunto de registros los va a agrupar bajo un campo concreto. Aquí nos indica arrastra una cabecera de columna aquí para agrupar la columna, elegimos la forma de pago, la arrastramos hasta aquí y veremos que el sistema nos indica en efectivo tienes 346, esto lo podemos hacer más grande, con 0,2, más grande o más pequeño. Bien, en talón tenemos 50 euros, en talón, en Visa 50 y en volante 12. Si esto lo dejamos guardado así, la próxima vez que acudamos de nuevo a la caja, el sistema nos lo visualizará tal y como lo tenemos configurado porque nos gusta más. Repito, aquí podemos determinar, como en todas las listas, las columnas que queremos visualizar y la posición de cada una de las columnas, porque estos datos los podemos luego exportar y los podemos exprimir. Los podemos exportar si tenemos permisos para exportar datos, esto es importante. Y también hay un listado predefinido que nos muestra la caja del día agrupada por forma de pago. Este listado nos mostrará lo mismo, pero en un formato de report, que es más sencillo para imprimir. Total efectivo, total que tenemos en efectivo, desde aquí podemos paginar, total en talón, total en Visa y detalle de en volante, es decir, todas y cada una de las formas de pago. Nuestro sistema de informes tiene la opción de imprimir, exportar a PDF, a otros formatos, ampliarlo, etcétera, etcétera. Bien, si ahora quisiéramos nosotros visualizar las ventas, como hemos vendido actos, podemos acceder a la opción de finanzas y nos vamos a ventas. Cuando vayamos a ventas podemos aquí seleccionar el periodo, seleccionaremos ventas y aquí nos aparecen todas las ventas con el valor correspondiente de las ventas. Podríamos seleccionar aquí los campos que queremos visualizar. Voy a seleccionar menos para tener la visión. Aquí tenemos el importe de la base imponible, la previsión que es el total, el importe final, a ver si ya no nos cabe aún. Elegiremos el mes y el año, lo podemos eliminar, o el identificador de servicio. Lo hago así para ir un poquito más rápido, dado que si elegimos las columnas también podremos agruparlo por columnas. Tenemos la forma de pago y a partir de aquí ya tenemos el listado de ventas. Dice que durante el año 2018 llevamos 68.000 ventas vendidas. Nos indica cada venta si está facturada o no, nos indica si el paciente nos debe dinero, si tiene IVA, si es de compañía de seguros. Bueno, hay determinados iconos, si corresponde a un bono, si corresponde a un presupuesto, que esto lo iremos viendo posteriormente. Lo más importante de este listado es que desde aquí podemos analizar. Como hemos dicho antes, nosotros en cada acto médico que configuramos le podemos dar una categoría y un grupo, que en este caso los tenemos aquí. También tenemos una tarifa. Si yo quisiera ver lo que hemos vendido de la tarifa privada, sencillamente elegiría la tarifa y los totales serían de dicha tarifa. Si nosotros quisiéramos ver lo que hemos vendido, por ejemplo, de una categoría en concreto, independientemente de la tarifa, podríamos decir cuánto hemos vendido de dermatología y nos aparecería todo. Y podríamos decirle déjame agruparlo por tarifa. Y nos diría cuánto hemos vendido de dermatología, de asistencia sanitaria, el total, y de aquí porque tenemos un abono, por eso nos sale a 0, pero por ejemplo en Medifiat nos indicaría lo que hemos vendido. Es decir, tenemos un sistema fácil para que puedan agrupar, filtrar, etcétera, etcétera. Lo mismo con los grupos, es decir, si nosotros quisiéramos filtrar por grupo o filtrar por cualquier otro, nosotros desde aquí tenemos un control de todo lo que hemos vendido y podríamos filtrar, por ejemplo, por médico. Si yo desde aquí vamos a buscar el médico en cuestión, que tenemos el campo por aquí, podríamos vender todo lo que ha vendido el doctor Carlos Mora y nos aparecería exclusivamente lo que ha vendido el doctor Carlos Mora. Hay un botón aquí por si queremos reiniciar todos los filtros para que nos vuelva a mostrar los registros. Aquí siempre nos muestra el total de registros. Veremos que si yo quiero ver todo lo que hemos vendido, por ejemplo, desde un bono de LPG corporal, nos aparecía que de 296 ventas que tenemos registros, 15 corresponden a LPG corporal por un valor de 568,20. Es decir, esta herramienta nos permite que luego podamos analizar como queramos el conjunto de todas y cada una de las ventas que tenemos en el sistema. Otra cosa que tenemos aquí en la consulta de ventas son los listados. Para que no tengan que hacer esta labor, hay un conjunto de listados ya predefinidos que son los más habituales. Si nosotros queremos ver las ventas por facultativo, seleccionaremos el periodo, podemos seleccionar todos los facultativos o uno, y a partir de aquí nos hará el listado. Nos irán apareciendo para todos los facultativos uno por uno. Hay algunas ventas que no están asociadas a facultativos porque son ventas directas, que luego veremos, ventas por mostrador, pero aquí tenemos todo lo que ha vendido Alejandro Mota por meses, etcétera, etcétera, cada doctor. Y al final de todo nos va a mostrar
una tabla de evolución donde veremos todas las ventas realizadas por cada facultativo en un gráfico para que veamos la evolución. También nos muestra un gráfico pastel donde veremos valores porcentuales y una tabla donde nos indica para cada médico el total de ventas, el importe de las ventas de cada mes, el acumulado, el porcentaje respecto a los otros médicos para el mismo mes, el porcentaje respecto del mismo médico respecto a los otros meses. Bueno, muchas informaciones para que puedan hacer estudios. Repito, aquí hay, por ejemplo, el listado de ventas agrupadas por año. Si quisiéramos hacer una comparativa de ventas de los 5 últimos años, el sistema pues nos mostrará la evolución de las ventas de los 5 últimos años para ver si estamos siguiendo la media o estamos por encima o por debajo, y a partir de aquí veríamos el total también para cada año. Es decir, que tienen luego una herramienta para comprobar la evolución de todas y cada una de las ventas. Otra de las cosas que también podemos hacer es que en estadística también tienen muchos listados de ventas. Podemos aquí listados de ventas y aquí también nos aparecerán los que estábamos viendo anteriormente y algunos más. Por ejemplo, ventas por referencia, ventas por campañas de comunicación. Yo quiero ver de todos los pacientes que vienen de parte de alguien cuánto he ingresado y cuánto es de parte del otro. Oye, pues la parte de internet me ingresa tanto. El centro médico que tengo al lado o el club de fútbol que tengo al lado porque soy traumatólogo, cuántos pacientes me envía y cuántos ingresos obtengo. También podríamos obtenerlo. Es decir, hay un conjunto de informes ya predefinidos en estadística. Y hay uno interesante que es el análisis estadístico que podemos configurar que aparezca al inicio, donde nos muestra muchos gráficos acerca de la evolución de la recepción, etcétera, etcétera, pero también podemos obtener finanzas de manera rápida. Si queremos ver cómo vamos, iremos a los gráficos de finanzas y el sistema a partir de aquí preparará para el periodo seleccionado. La primera vez tarda un poco, luego ya es más rápido, como veremos, porque los carga todos, pero él solo nos va a mostrar el periodo, una serie de gráficos que nos informan de la evolución de las ventas para dicho periodo de tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos pues una gráfica de ventas por facultativo para la semana actual. Si voy a elegir, por ejemplo, el año para que tengamos más datos, en este no nos aparece. Aquí tengo lo mismo que teníamos antes, la venta de evolución por facultativo para el año actual. Las ventas aquí acumuladas por facultativo. Aquí tenemos, porque estamos viendo una pantalla pequeña, pero esto es muy configurable, las ventas por acto médico, cuánto hemos vendido de cada médico. Las ventas por periodos, bien, las ventas acumuladas por tarifa, de cada tarifa cuánto hemos vendido, por categorías, por formas de pago. Bueno, tenemos mucha información estadística y estos gráficos cada uno los puede organizar y los puede posicionar donde cada uno quiera, ¿bien? De manera que luego tenga la información más. Esto depende un poco del tamaño de la pantalla, etcétera, etcétera. Vamos a cerrarlo. Si queremos consultar solo las ventas de compañías, para acceder directamente a ello disponemos de un botón denominado Mutuas Compañías de Seguros. Desde aquí lo que podemos hacer es un listado de todas las ventas para un periodo en concreto de una compañía de seguros, por ejemplo, si de una o de todas. Podemos ver, por ejemplo, todos los actos médicos de Adeslas vendidos en este periodo de tiempo, vemos si están facturados o no, si están cobrados o no. Y a partir de aquí nos aparecerán todos y cada uno de los actos. Veremos que también nos aparece totalizado, si tenemos configurado, y a partir de aquí cuando nos llega la carta de pago podemos ir valorando uno a uno. ¿Qué cosas podemos hacer de manera rápida si trabajan con compañías cuando hacen el cuadre? Pues desde aquí tenemos el precio que hemos vendido al acto, que es el que teníamos en la tarifa, pero desde aquí podemos cambiarlo. Si este acto vale 15 euros y la compañía de seguros al final nos paga 10 por cualquier motivo, desde aquí podríamos cambiarlo directamente y el sistema primero nos pregunta si queremos modificar el precio porque lo aceptamos. Si no, nos saldría aquí una alarma indicando que este acto médico tiene 5 euros. Podríamos aquí añadir observaciones de la incidencia, el número de incidencia que tenemos con la compañía y desde aquí marcarlo. Si queremos marcar que actos médicos ya nos los han pagado, podríamos venir aquí y marcarlos y aquí indicar la fecha del cobro para tener luego en cualquier momento determinados qué campos hemos cobrado de la compañía y cuáles no. Cobrado significa que la compañía ya nos lo ha pagado, con lo cual aquí tenemos el control. Veremos que cuando configuramos compañías de seguros también podemos configurar la fecha de pago de las compañías de seguros, el día de pago, con lo cual automáticamente aquí el sistema nos informará siempre de la fecha prevista de cobro, de manera que luego sabremos lo que tenemos que cobrar en cada momento. El sistema de liquidaciones de compañías de seguros se explica posteriormente en otro vídeo porque es bastante más extenso y tiene muchas posibilidades. En cualquier caso, dado que está también enlazado con otros intermediarios, principalmente con Seoga, si no lo conocen, les avanzo. Seoga es un sistema que permite que realiza el cuadre automático, es decir, que estas sesiones de punteo, de incidencias, etcétera, etcétera, no tienen que realizarlo, sino que lo realizan ellos directamente y cuando abre la lista automáticamente ya le aparecen configuradas. Antes, cuando hablábamos de ventas
podríamos determinar qué actos médicos se habían facturado, y cuáles no. Como vemos aquí tenemos, vamos a ordenarlo esto por fecha para tenerlo más claro, ascendente. Aquí tenemos todos los actos médicos que no están facturados. Si nosotros quisiéramos facturar los actos médicos ahora, lo único que tendremos que hacer sería, vamos a seleccionar aquellos actos médicos que no están facturados. Desde aquí podríamos marcarlos uno a uno si quisiéramos, y desde aquí en facturación masiva tenemos una opción denominada facturar a la compañía o facturar al paciente, y si seleccionáramos paciente nos preguntaría si queremos hacer facturas normales o simplificadas, nos indicaría la fecha, el IVA, etcétera, etcétera. Bueno, IVA si queremos, pero por defecto sí, la compañía, la serie de facturación, y automáticamente el sistema ahora lo que haría sería nos facturaría todos los actos médicos. Ahora le he dicho que nos abra la relación de facturas y tendríamos todos los actos médicos que hemos marcado facturados. Si nosotros quisiéramos seleccionarlo todo, también podríamos aquí filtrar los actos médicos de un periodo en concreto. Bien, vamos a seleccionar todo aquello que no está facturado. Vamos a seleccionar, por ejemplo, todo aquello que no es de compañías de seguros, que tengo aquí, todo lo que tengo de la tarifa privada. Y desde aquí voy a decir esto todo es lo privado, esto lo tengo que seleccionar todo. Tenemos una opción en facturación masiva que se denomina seleccionar todo. Veremos que automáticamente lo selecciona todo y ahora lo podríamos facturar todo automáticamente. O bien también podríamos hacer que determinar, hoy vamos a facturar lo que hemos cobrado en Visa. Pues seleccionamos lo que hemos cobrado en Visa y el resto pues ya decidiremos si lo facturamos o no lo facturamos. Es decir, tiene múltiples opciones para emitir la factura real. Posteriormente, luego podemos acceder a la lista de facturas, que yo ya la tengo abierta aquí, pero se accede desde finanzas, facturas, y aquí tenemos facturas y facturas detalle. Facturas, accederemos aquí a la relación de facturas emitidas, donde tenemos un registro por factura con el total. Bien, la base imponible, el total acumulado del IVA, IRPF si tiene, y el total de la factura. Y también tenemos el listado de finanzas, facturas detalle, donde nos aparecerá, en lugar de un registro por factura, tantos registros como tenía la factura. Por ejemplo, si elegimos la factura número 35, que veo que aquí voy a escribirla para ir más deprisa, nos aparece, bueno, esta es de otro año, de otra serie, pero si fuera sólido de la serie M, bien, veríamos que esta factura tiene 3 registros, con lo cual nos aparecen los 3 registros, porque estos 3 registros pueden tener IVAs diferentes, etcétera, etcétera. Son facturas detalle y facturas agrupadas. Vamos a cerrarlo. Durante el día también nos puede interesar, sobre todo a nivel de análisis, ver si todas las ventas que tenemos están vendidas, están cobradas, están facturadas. Hay una herramienta en la consola de recepción, que la consola de recepción lo que hace es mostrarnos todas las citas que tenemos durante el día. En este caso me voy a ir al día 17 porque las he grabado todas el día 17, donde nos aparecen todas las citas que tenemos durante el día. Voy a decirles que me muestre también las finalizadas y a partir de aquí nos han mostrado todas las visitas del día. Nos indican por estado, nos indica que están en espera, finalizada, pendiente, pero aquí hay 2 valores interesantes. El primero de ellos es que nos indica que estas están facturadas, lo cual significa que el resto aún no tienen factura emitida. Y aquí nos indican también la tarifa, ¿ven? Para que sepamos si son de compañía de seguros, que la tenemos en alguna columna, que no sé dónde está ahora. Aquí nos indica el ticket, el médico, la tarifa, que esta columna, si nos es interesante, la podemos poner al principio, para que nos aparezca al principio. Podríamos indicarle que el ID de paciente, por ejemplo, no lo queremos. Para visualizarlo, lo tenemos aquí, el ID del paciente, habitación. Aquí podemos indicar qué columnas queremos ver, la fecha de nacimiento, cuáles no, etcétera, etcétera. Voy quitando columnas. Y otras 2 significativas son el importe de la previsión de cobro y la diferencia. De manera que desde aquí podemos ver si se le ha hecho alguna venta, algún cobro y alguna diferencia. Es decir, analizamos perfectamente las ventas de cada visita, los cobros que se han realizado y la diferencia, que esta es la relación que tenemos de visitas del día en general. Esta consola de recepción, como ya saben, porque se informó en otros vídeos, se puede hacer por agendas por especialidad, por médicos, etcétera, etcétera. Y otra herramienta interesante la tenemos en recepción pacientes,
donde nos informa de la lista de situación de pacientes, de manera que desde aquí veremos todos los pacientes con el saldo que tienen cada uno de ellos. Lo veremos aquí, y aquí veremos las diferencias ventas cobros acumuladas de todos los pacientes. Aquí veremos todas las ventas de los pacientes, sus cobros y las diferencias. Si también nos accedemos a la lista de pacientes, en la lista de pacientes también tenemos el saldo, como hemos visto anteriormente, que podemos ordenar ascendente, descendente, o buscar valores que tengan. Oye, quiero verlos todos aquellos que me deben más de 1.000 euros. Pues selecciono 1.000 euros, bueno, perdón, que este es que le debo yo, que el saldo es menor, que el saldo que tienen es que la deuda, bien, en este caso es mayor de 1.000 euros, con lo cual nos aparece el saldo a aquellos que tienen saldo menor de 1.000 euros. Bien. Otro listado de análisis que tiene Nofimedic para mirar la actividad y que es muy interesante es el que nosotros llamamos, que lo tenemos aquí, visitas revisión. Si vamos a revisión del día, en teoría, vamos a ir a la revisión del día 17, nos aparecen todas aquellas visitas que han sido raras. Por ejemplo, aquí nos dice que tenemos una visita que tiene ventas no cobradas. Es decir, del día de hoy hay una visita rara que tiene ventas y no le hemos hecho ningún cobro. Y desde aquí podemos analizar el porqué. Podemos ver el mismo movimiento, le hemos vendido 2,17, pero no sabemos por qué. Abrimos la visita, la vemos y a partir de aquí analizamos toda su trayectoria. Si este listado lo hacemos, por ejemplo, para un periodo mayor, para que salgan más casos, voy a elegir, por ejemplo, el año 2018, nos aparecen todas las visitas raras del 2018. Hay una anulada, que es normal, una ventas descuadradas, significa que la suma de las ventas y de los cobros no cuadra, que tienen ventas no cobradas, otra que está en espera sin ventas, otra que está caducada sin ventas, es decir, ahí determina, esta está finalizada sin ventas, no le hemos vendido nada, esa tiene ventas no cobradas, en espera sin ventas, es decir, todas aquellas visitas que tienen casuísticas extrañas, el sistema automáticamente ya nos las muestra. Cuando hablábamos de emitir facturas, estábamos hablando siempre de que emitíamos una factura al paciente. Si vamos a Patricia, que bueno, esta de aquí ya está facturada, Yolanda también está facturada. Si vamos a Teresa, que le hemos hecho una venta, bien, y le hemos hecho, esta no le hemos hecho cobro, podíamos hacer el cobro y podíamos hacer la factura. Vamos a hacerlo más sencillo. Esta me parece que no es de compañía, esta está finalizada, no nos deja modificarla porque es de finalizada. Le hemos vendido y le hemos cobrado. Si quisiéramos hacer una factura es tan fácil como desea emitir la factura y como hemos dicho automáticamente ya lo pone, ya la hacemos a Teodora. Pero desde aquí Teodora podíamos cambiar los datos y utilizar otros datos, también podíamos cambiar la serie y emitir la factura bajo otra serie siempre y cuando los actos y la tarifa nos lo permitiera, y la delegación. También podríamos cambiar la fecha, lo cual no es muy conveniente. Pero, y desde aquí tenemos también las observaciones. Podríamos añadir más actos o quitar actos, que esto también es opcional. Y cuando emitimos la factura, emitir una factura simplificada o emitir la factura normal. En cualquier caso, que esto no es lo que quería explicar yo ahora, lo que sí podemos hacer es relacionar pacientes con contactos. Es decir, en el sistema podríamos determinar que Teodora es una niña, y una niña o una persona que trabaja en una empresa. Cuando nosotros estamos con Teodora en su ficha de filiación, bien, a Teodora la podemos vincular con un contacto. La podemos vincular, por ejemplo, con un señor, por ejemplo, con Juan Pérez. Bien, vamos a ver el contacto en cuestión y lo vinculamos. Y a Juan Pérez le decimos que este va a ser un contacto de facturación. Bueno, en este caso no podemos porque este contacto de facturación no tiene NIF. Pero vamos a imaginar, por ejemplo, que trabaja en Aguas de Barbastro. A ver si tiene este NIF. Exacto. Yo le digo que Teodora está vinculada con Aguas de Barbastro. Podía estar vinculada con Aguas de Barbastro y con Juan Telón, por ejemplo. Con Juan Telón, por ejemplo, diciendo que es su padre, y Aguas de Barbastro, que es la empresa donde trabaja. Y decir, no, cada vez que le hagamos a este paciente una factura, queremos que se la haga automáticamente a Aguas de Barbastro. Con lo cual lo marcamos. Ahora veremos, bueno, nos indica que el formato es incorrecto del DNI. Vamos a ver si nos deja facturarla igualmente. Y veremos que cuando yo quiero hacerle la factura, en lugar de hacérsela a Teodora, veremos que aquí pone nombre de asociación social Aguas de Barbastro. El sistema lo que hace es que en lugar de emitirle la factura a nombre de Teodora, la hará a nombre de la empresa. Con lo cual, de esta manera, de una manera rápida, podemos ir emitiendo facturas a contactos relacionados con los pacientes. Muy útil, sobre todo para empresas y para niños que tenemos que hacer las facturas a nombre del tutor. Vamos a cerrarlo. Hasta aquí hemos visto cómo configurar los actos médicos, cómo configurar las tarifas, cómo podemos vincular las formas de pago, cómo podemos vender actos médicos desde una visita médica, tanto de privados como de compañías, cómo podemos hacer el cobro,
cómo podemos consultar luego posteriormente la caja, cómo podemos consultar las ventas de compañías de seguros, marcar aquellas que la compañía ya nos ha liquidado, configurar determinadas opciones que nos permiten, por regla general, ya hacer el 90% de nuestra actividad. A partir de aquí tenemos situaciones adicionales, que son, el primer caso es que vamos a vender lo que llamamos ventas directas. Si nosotros nos viene un paciente y queremos hacerle una venta, y no queremos hacerlo desde la visita, porque el paciente no tenía una cita previa y ha pasado solo por la consulta, tenemos una opción denominada consumos ventas directas. Consumos lo explicaremos en el módulo de stocks, pero aquí vamos a ir a ventas directas. Ventas directas lo que nos permite es primero seleccionar al paciente. Voy a decir que ha venido Duarte Yolanda. Bien, no nos debe dinero, no tiene nada. ¿Qué facultativo le suministra el acto? Lo guardaremos y veremos que nos aparece el mismo formato que teníamos en la visita. ¿Qué le hemos hecho de ventas? Mira, vamos a quitarle de sepello. Mira, te acabamos de hacer una consulta tipo de medicina general. Muy bien. ¿Me la vas a pagar? ¿Cómo me la pagas? Te la voy a pagar en talón. Vendida y cobrada. Si quisiéramos emitir factura, nos vamos a factura y añadimos la factura. Y automáticamente ahora se la haría Yolanda. Guardamos y cerramos y ya tenemos una venta directa cobrada y facturada. Posteriormente, cuando vayamos a consultar las ventas, esta venta aparecerá. Como veremos aquí, nos aparece, vamos a ordenarlo descendentemente, bien, y ya nos pone que Yolanda Duarte le hemos hecho esta venta de aquí. La tenemos aquí grabada como venta directa, porque la hemos grabado con fecha del 16 del 9 y las otras visitas eran del 17 del 9. Es decir, tenemos claramente diferenciado qué es lo que hemos vendido a través de una visita o a través de una venta directa. Vamos a ver ahora cómo podemos definir presupuestos. Este es un capítulo que es un poco extenso y delicado. Vamos a intentar hacerlo de una manera simple y posteriormente lo haremos de una manera más completa. Los presupuestos en Ofimedic pueden entregarse a partir de tipos de presupuestos predefinidos o podemos hacerlo a partir de tipos de presupuestos no definidos. Es decir, podemos tener ya las plantillas creadas o no. En cualquier caso, los presupuestos siempre se crean a partir de actos médicos ya definidos. Para definir presupuestos nos iremos a administrativos y aquí tenemos tipos de presupuesto. Cuando vamos a presupuestos, vamos a dar de alta un presupuesto cualquiera. Aquí ya tenemos algunos predefinidos, pues voy a elegir un presupuesto que llamaremos tratamiento X. En este caso ya está definido. El tratamiento X lo voy a liberar, porque los actos médicos se pueden liberar. Podemos darle un grupo. El grupo lo que nos permite es que el presupuesto podríamos hacer grupos de partidas en el presupuesto, de manera que cuando lo imprimamos, en lugar de aparecernos una relación de actos médicos, nos aparecieran n agrupaciones. Hoy aquí tienes el grupo de, por ejemplo, si vamos a hacer una intervención quirúrgica, aquí tienes los gastos honorarios médicos y ponemos honorarios médicos del cirujano, honorarios médicos del anestesista. Aquí tenemos los gastos de material y ponemos todo el material, uno a uno, de manera que tendríamos detallado de manera agrupada todas y cada una de cada agrupación en función del posible presupuesto modelo. Vamos a hacerlo más simple ahora y vamos a hacer un tratamiento X donde le hemos puesto tres cosas. Aquí, a modo de ejemplo, hay un acto médico que se llama tercera visita, una crema reductora y una consulta tipo. Yo podría añadir aquí cualquier cosa que esté predefinida que yo tenga predefinida. Por ejemplo, yo puedo tener aquí predefinido, pues yo que sé, facial mesoterapia, 50 euros, y lo añado. Puedo decirle que este es el precio de tarifa, pero cuando lo estoy añadiendo a este tipo de presupuesto, el importe va a ser de 45, porque considero que va a ser más complejo, o superior, es decir, es totalmente configurable. Voy añadiendo, le puedo poner unas observaciones, el texto que yo quiera. Y veremos que también tengo un texto que pone segunda página donde yo puedo añadir cualquier tipo de comentario, cualquier cosa que yo quiera escribir. A veces queremos documentar el presupuesto con una segunda página con un texto predefinido, al cual podemos ponerle negrita, podemos ponerle cualquier cosa, condiciones de pago, condiciones del presupuesto, etcétera, etcétera. Y podemos indicar si la queremos imprimir o no, o sea, si solo lo queremos a modo informativo nuestro o si queremos que se imprima. Con esto ya tenemos el presupuesto creado. El presupuesto suma todas las partidas, nos hace el desglose de IVA, observaciones generales, y aquí es donde podemos determinar si en el presupuesto queremos imprimir la cabecera. Podemos imprimir también los importes por concepto. Cuando nosotros entregamos un presupuesto podemos determinar si queremos que se imprima el precio de cada una de las partidas que tiene o no se imprima el precio de cada una y solo se imprima el total. Pues esto se resolvería quitando esta marca. Podemos indicar si queremos mostrar el IVA de total o mostrar totales en el caso de tener grupos.
Podemos determinar el color, hay un color estándar que tiene un fondo verde, un color blanco, bien, y usar las condiciones de pago, teclear aquí las condiciones de pago, eso es opcional. Si pudiera realizarse en alguna clínica, podríamos definir aquí la clínica que tenemos configurado en el apartado donde se va a realizar el presupuesto. Bien, a partir de aquí lo guardamos. Vamos a utilizar a Yolanda para entregarle un presupuesto. Si queremos entregar un presupuesto a un paciente, lo podemos hacer desde cualquier sitio. O bien con el botón derecho, para que se vea toda la pantalla, vamos a intentar ponerlo aquí, yo creo que sí, aquí. Si yo elijo aquí Yolanda, voy a bajarla un poco para que se vea todo el menú. Nos aparecerá crear administrativas y aquí tenemos presupuesto. Hemos elegido el puntero del ratón desde Patricia y le entregaríamos un presupuesto. Como hemos dicho que se lo voy a crear a Yolanda, le digo crear administrativas y un presupuesto. Desde aquí seleccionaríamos el tipo. También podría venir aquí a búsqueda de pacientes, teclear el nombre, Duarte, nos aparecerían todos, selecciona Yolanda y le digo, Yolanda, quiero consultar los presupuestos que tienes o crearte uno. Si fuera a consultarlos, me aparecerían todos los presupuestos que tiene y desde aquí podía crearle uno. O directamente desde aquí, cuando estaba buscando Yolanda, como ya la tengo marcada, le digo que quiero crearle un presupuesto y me pregunta lo mismo. Bien. Cualquiera sea el punto desde donde lo hagamos, aquí tenemos los tipos que tenemos predefinidos. Podríamos elegir uno predefinido o partir de cero, sin tipo, porque lo queremos construir esa vez. Como vamos a aprovechar las plantillas que tenemos definidas, aquí nos aparece el presupuesto X. Bien, el paciente nos aparece el nombre, que podríamos cambiarlo por lo que quisiéramos, en ese caso, utiliza la plantilla, y a partir de aquí nosotros lo que podemos hacer es, lo asociamos a un facultativo siempre, bien, porque es la persona que lo va a realizar o al cual se le asignamos, porque luego veremos que posteriormente las distintas partidas las podemos cambiar y luego a cada una de ellas podríamos asociarle uno u otro facultativo y podríamos cambiarle los importes. Es decir, oye, pues en este caso este presupuesto, la crema, la vamos a vender a 45. Bien, bueno, están bloqueados para que no se puedan modificar. Yo los estoy liberando porque tengo permisos de administrador, pero si no tuviéramos permiso de administrador no podríamos en este caso. Y podríamos añadir más partidas porque este presupuesto va a ser más complejo, más sencillo, etcétera, etcétera. En este caso el presupuesto lo podríamos imprimir. Si determinamos imprimirlo ahora, el presupuesto nos aparecerá en la pantalla con nuestro logo, con nuestros datos, con los datos del paciente, el nombre del presupuesto, las partidas que tenemos, como hemos configurado que tiene que tener el importe de cada cosa nos aparecería, con todos los textos, etcétera, etcétera. Bien. Y el texto de la segunda página que habíamos predefinido. Con lo cual ya tenemos el presupuesto, lo podemos enviar a PDF o lo podemos imprimir. Esto es totalmente libre. Este presupuesto se lo hemos entregado en este momento a Yolanda, con lo cual aquí tenemos un campo que nos denomina el estado. Si el paciente lo hemos impreso y el paciente ha dicho que se lo piensa, lo que haremos será dejarlo en edición. O lo podríamos dejar en proceso. Hay dos opciones. En edición, en proceso nos permite ya realizar algún cobro directamente del presupuesto y en edición significa que el paciente se lo está pensando. Bien, a partir de aquí lo guardamos y ya no tenemos más. Cuando viene Yolanda si nos dice, oye, aquel presupuesto que teníamos lo tiramos adelante, sencillamente con el botón derecho, vamos a repetir lo mismo para que se vean las opciones porque aquí no aparecen, en administrativas podríamos llegar a los presupuestos y aparecerían todos los presupuestos que tiene Yolanda, con lo cual con los estados correspondientes, están aceptados o no, si están cobrados, y desde aquí ya podríamos abrirlo, venir aquí y marcarlo como aceptado. Asimismo, si abrimos la visita médica y accedemos a ventas cobros de la visita médica, nos aparece aquí en presupuestos en rojo indicándonos que tiene un presupuesto activo, lo cual significa que desde aquí lo podríamos abrir, lo veríamos aquí y también veríamos la relación de presupuestos. Abrimos el presupuesto, ahora en este caso no podemos ni cobrarlo ni facturarlo porque este presupuesto el paciente no lo acepta. Si aceptara, indicamos que se lo acepta. Si el paciente lo acepta pero no lo va a realizar aún, lo que podemos hacer es marcarlo en proceso, bien, y hacer un cobro, con lo cual haríamos el cobro del paciente, paga y señal, y estas ventas que tenemos aquí no quedarían registradas como ventas de esa fecha, sino que quedarán registradas en el momento de que aceptemos el presupuesto. Vamos a dar por hecho que aceptamos el presupuesto y automáticamente ya podríamos hacer el cobro. Podríamos hacer el cobro de la totalidad o el cobro de algunas partidas o el cobro de parte. Oye, te doy en efectivo, te doy 150 euros a cuenta. Y tendríamos que de este presupuesto nos ha pagado 150 euros y aquí teníamos el saldo definitivo. Con lo cual, en cualquier momento estamos viendo fácilmente lo que nos indica el saldo del paciente. Aquí nos indica que nos debe dinero. Si nosotros abrimos aquí la consulta y nos vamos a contabilidad, veremos aquí todas las partidas, nos indica que estas partidas de aquí están cobradas parcialmente porque este presupuesto
nos ha pagado solo una parte. Si el paciente ahora nos pagara el resto, podríamos cobrarlo directamente desde cualquier sitio. Podríamos venir aquí a cobros y realizar el cobro del resto. Lo más correcto es ir a buscar el presupuesto y realizarlo desde el presupuesto, dado que si lo hacemos desde allí, cuando abramos el presupuesto veremos todos los cobros, todo el movimiento que ha tenido ese presupuesto. Es decir, repetiremos la operación, nos iremos a buscar el presupuesto de este paciente, lo abriremos y si nos paga el resto, vendríamos aquí, añadiríamos cobrar y digo, bueno, te pago los 68 que te quedan y te pago en Visa. Ya tenemos un presupuesto con varias partidas que tiene 2 cobros correspondientes. El presupuesto es aceptado. Finalmente lo que podríamos hacer sería finalizarlo, de manera que el presupuesto ya quedaría finalizado. Es interesante finalizarlo porque si no queda como vivo y podríamos facturarlo. Ahora podríamos determinar si queremos emitir la factura del presupuesto o no queremos emitir la factura del presupuesto. Es interesante finalizarlo porque luego siempre tenemos una serie de listados en estadísticas que nos hacen comparaciones entre presupuestos aceptados, emitidos y aceptados. Así podemos ver, oye, pues los presupuestos de este tipo nos aceptan la mayoría, pero lo de los otros solo nos aceptan un porcentaje. Toda esta información que posteriormente podríamos analizar, si no marcamos esos estados, no la veríamos nunca. Posteriormente podemos ir a a finanzas, y desde finanzas tenemos una opción que pone presupuestos y aquí filtrar los presupuestos emitidos y veríamos todos los presupuestos, cuáles tenemos aceptados, cuáles en proceso, y desde aquí podríamos filtrar. Es decir, si yo quiero ver todos los presupuestos de artroscopia, a ver cuántos presupuestos tengo de artroscopia, déjame verlos agrupados por tipo. Pues aceptados tengo 2, en edición tenemos 5 y finalizados tenemos 1. Podríamos ir cambiando. Déjame ver de aumento de mamas. Pues de aumento de mamas, y esto lo voy a contraer, aceptados 4, en edición 9 y finalizados. Quiere decir que si tenemos estas opciones luego y vamos agrupándolo correctamente y marcando los estados, luego tenemos herramientas de análisis para ver qué presupuestos tenemos hechos y cuáles no, y cuáles han estado aceptados. Es importante destacar que cuando aceptamos el presupuesto, la venta automáticamente se genera con la fecha. Es decir, si ahora vamos a finanzas y vamos a ventas, veremos que como lo hemos aceptado, vamos a ordenarlo por fecha, veremos que el tratamiento X lo tenemos aquí. Nos aparece como una venta generada el 16 de septiembre, que es la fecha de hoy, porque hemos aceptado el presupuesto. Hasta que no lo aceptemos, no se genera realmente la venta. En los presupuestos podemos hacer más cosas. Cuando hablábamos de tipos de presupuesto, podemos tener, por ejemplo, un presupuesto de liposucción donde tenemos una serie de actos médicos. Cada acto médico podemos configurar, por ejemplo, como tenemos en este caso, que las prótesis mamarias en un presupuesto de liposucción, que no hay prótesis, pero da igual, es a modo de ejemplo, lo tenemos marcado aquí que este importe no lo vamos a cobrar nosotros. Es decir, podríamos determinar que este importe no lo vamos a cobrar, de manera que en el presupuesto nos aparecerá aparte. Y podríamos determinar si queremos que nos sume el total o no. Es decir, que estos 1.450 igual los va a tener que pagar el cliente al proveedor, queremos informarle del total en el presupuesto o no, pero que separarlo del presupuesto. Principalmente porque cuando aceptemos el presupuesto, esta partida de prótesis mamarias no quedará marcada como venta, de manera que no tenemos que cobrarla nosotras. Si esto lo imprimimos, cuando lo entreguemos a un paciente, veremos que se separa. Vamos a ver algún presupuesto, finanzas, en presupuestos emitidos de un tipo de liposucción, por ejemplo, que tiene 2 partidas que no vamos a cobrar. Si la queremos imprimir, veremos cómo este presupuesto en cuestión nos lo separa. En cualquier caso, en este caso tenemos dicho, y ya sirva para explicarlo, que en la opción varios, mostrar importes por concepto no nos importa el precio de cada cosa, con lo cual veremos que aquí nos indica lo que el presupuesto incluye y el total de todo lo que incluye, pero no nos indica qué vende cada cosa. Es decir, si hacemos, por ejemplo, un presupuesto de liposucción, podríamos indicar aquí presupuesto de liposucción 3.000 y no poner nada más. Si lo detallamos, es útil primero porque el paciente normalmente ya lo ve, y segundo porque luego nosotros podemos analizar fácilmente cuánto hemos ingresado por anestesia, cuánto de honorarios médicos, cuánto de la prótesis. Todo esto es analizable si lo separamos, si no, no lo veremos nunca. Si no queremos que el paciente vea el detalle de cada cosa, sencillamente le decimos que no lo imprima y el sistema solo imprime el total. Y aquellas partidas que llama otro concepto son aquellas partidas que, como indica aquí con 2 asteriscos, no están incluidas en el total general, pero son otros conceptos, es decir, son otros distintos que no vamos a cobrar nosotros, y por eso nos lo pinta en gris. Y suman al total porque le hemos dicho que lo sume al total.
Es decir, podemos configurar el modelo del presupuesto para que nos lo prepare en función de estas opciones de detalle para cada una de las partidas. Lo vamos a guardar. Vale, siguiendo con el modelo de ventas, otro modelo de ventas que tenemos son los bonos. Los bonos, al fin y al cabo, son packs de sesiones. Podemos hacer un pack de sesiones de cualquier caso. Los bonos se tienen que configurar previamente para venderse. Igual que los presupuestos, vamos a ver cómo se hacen. Como todo se configura en administración, iremos a administración y lo buscaremos. Están administrativos, tipos de bono. Aquí en servicios y artículos, me parece que en rehabilitación no tenemos ninguna. No. En fisioterapia, creo. Vale, tenemos lo que es una consulta de rehabilitación. Vamos a hacer un ejemplo de un bono de 5 sesiones o de 3 sesiones de rehabilitación. Nosotros sabemos que una sesión de rehabilitación cualquiera, si la vendemos individualmente, la vamos a vender a modo de ejemplo 15 euros. No sé si es el precio correcto o no, pero da igual. Vamos a administrativos y vamos a preparar un tipo de bono. Aquí tenemos todos los bonos que tenemos emitido. Haremos uno nuevo que lo llamaremos de la tarifa privada general de la consulta. Le daremos un bono de 3 sesiones de rehabilitación. Le damos un nombre, 3 sesiones rehabilitación. Podemos poner una descripción, una caducidad, porque esto caduca al cabo de X días y el sistema nos avisará, lo guardaremos y ahora aquí empezaremos y añadiremos una a una las sesiones. Bien, yo tengo aquí sesión de rehabilitación, ya me aparece. Dice que me parece que debo tener varias porque esta aquí pone neurología y estamos hablando de fisioterapia, que la teníamos a 15. Yo puedo decir que cuando la vendo de packs de 3 en 3, las vamos a vender a 13 euros. Lo voy a guardar y le digo guardar y seguir. Bueno, esto es porque la estamos vendiendo a un precio distinto y el sistema se nos queja todo el rato. Le voy a decir que es esta de aquí, a 13 euros. Cuando intentamos vender algo a un precio distinto, el sistema se queja y podemos incluso configurar el máximo precio de descuento que nos va a dejar hacer. Bueno, para ir deprisa colocaremos solo 3 y ya tenemos aquí un bono de 3 sesiones de rehabilitación. No tiene más. Bien, este bono de 3 sesiones, ahora vamos a imaginar que Yolanda nos compra un bono. Igual que el presupuesto haremos lo mismo, botón derecho, perdón, que le he dado a arrastrar, crear administrativas y aquí le digo que le voy a crear un bono. Perfecto. Y ahora me aparecen todos los tipos de bono que tenemos predefinidos. Hemos hecho el bono de 3 sesiones de rehabilitación, selecciono el bono y ya me aparece cumplimentado. Yo aquí ahora lo guardo y yo podría añadir más sesiones. Bien, podría añadir más cosas si quisiera, porque mi plantilla de bono tiene estas y voy añadiendo. Bueno, perfecto, nos indica aquí las sesiones disponibles, las que están realizadas, las que están caducadas y ya está. Y desde aquí sesiones nos indica todas las sesiones que tiene el paciente, si están consumidas, si no, etcétera, etcétera. Bueno, en cualquier caso esto no es interesante. El paciente nos compra el bono, cuesta 39 euros, nos lo puede pagar, vamos a hacer que nos lo pague ahora, nos paga los 30 euros en efectivo, vendido y cobrado, y si quisiéramos cobrar, hacer la factura, vendríamos aquí y emitiríamos la factura. No la vamos a emitirla a Yolanda directamente y yo le emito la factura. ¿Ven? Ya tenemos el bono vendido y cobrado. A partir de aquí el paciente empieza a consumir las sesiones. Pues ¿qué haríamos? Fácilmente. Vamos a imaginar que Yolanda ha venido hoy, abrimos y cuando vamos a ventas cobros, que es donde se genera la parte administrativa, nos indica en rojo que Yolanda tiene un bono. Bien, tiene un bono vivo. El presupuesto ya no está vivo porque ya está aceptado, está finalizado. Lo acepta, abrimos y nos indicará todas las sesiones que tiene. Puede ser que tenga 3 sesiones de rehabilitación y tenga 3 sesiones de dietética, 3 sesiones. Aquí nos aparecerían todas, con lo cual yo desde aquí lo único que tengo que hacer es seleccionar la sesión, decirle qué médico la ha hecho, lo podría guardar y cobrar o crear la sesión, guardar y cobrar si no estuviera cobrada, añadir las observaciones, le podría decir, mira, esta la ha hecho Joaquín. Ya tenemos que esta sesión está consumida. Ese mismo día igual ha hecho otra sesión y le podemos decir que esta la ha hecho Marcos. De manera que el sistema nos va diciendo todo el rato, tiene 3 sesiones, solo queda una disponible, 2 realizadas y 0 caducadas. Como ya tenía este paciente un bono comprado, hemos ido directamente al bono y hemos consumido las sesiones correspondientes. Si nos llama Yolanda ahora por teléfono y nosotros queremos ver cuántas sesiones tiene, vamos a búsqueda de pacientes, buscamos a Yolanda, nos vamos a bonos y vemos todos los bonos que tiene. Aquí ya nos aparece de cada bono
las sesiones que tiene usadas, las sesiones totales, las usadas y el balance. Y si lo abrimos, veremos el bono en cuestión con las sesiones realizadas y las sesiones que tiene pendientes. Y si queremos ver el detalle de las sesiones, accederemos aquí y veremos el detalle de cuándo se consumió, quién la consumió, etcétera, etcétera. Y si quisiéramos ver las observaciones, pulsaríamos. Es decir, desde aquí tenemos un sistema muy sencillo para controlar cada una de las sesiones de los bonos. Si quisiéramos consultarlos en general, siempre nos podemos ir a Finanzas, Bonos, seleccionar el periodo y nos aparecerían todos los bonos que tenemos. Aquí nos indican de cuáles están caducados, que aparecen en rojo, y aquí nos indicarían además, que además aquí ya coinciden, y aquí nos indicarían además cuáles están, qué sesiones tiene usadas, cuál es el balance de cada una de ellas, etcétera, etcétera. ¿Ven? Si están facturados, si no están facturados. Tendríamos toda la información de bonos, que si yo quisiera ver aquí cuántos bonos hemos hecho de estomatología, que no tiene sentido, pero da igual, nos indicaría que tenemos 2. Es decir, que podemos luego fácilmente analizar los bonos. Lo mismo podemos hacer con los bonos de compañías de seguros. Podemos predefinir, por ejemplo, un bono cualquiera de compañía de seguros. ¿Ven? Vamos aquí a ejecutar, me parece que ya tengo un bono aquí de Adeslas, un bono de prueba, que tiene 2 sesiones de consultas. Es un modo ejemplo solo, pero hemos puesto en un bono 2 consultas en concreto. Está vinculado a Adeslas, con lo cual tenemos estas 2 sesiones. Bien, vamos a elegir un paciente de Adeslas, creo que exacto, el AYA es de Adeslas, y cuando lo que vamos a hacer va a ser venderle un bono. Crearemos y le venderemos el bono. Elegiremos el bono de prueba, que es de la compañía de seguros, porque es de Adeslas y esta paciente es de Adeslas, y haremos lo mismo. Lo venderemos, lo cobraremos, significa que nos pasa la tarjeta, porque este está enlazado con Chipcar y con Recha, si no, pues pasamos, en este caso volante, porque solo tengo la forma de pago volante para dicha compañía, o podría no hacerlo, o lo quito. Porque yo aún, el paciente no me ha dado la tarjeta, porque me la va a dar cada vez que venga por cada uno de los actos. Y a partir de aquí lo vendo. Cuando viene el paciente, hacemos el mismo proceso, nos vamos a las sesiones y nos aparecen las sesiones del bono. Cuando viene el paciente cada vez, lo que haremos será guardar y cobrar. En este caso, pasará la tarjeta y nos aparecería directamente la tarjeta. Bueno, nos falta el número porque lo tengo aquí configurado. Pero quiero decir que desde esta manera, del bono de compañía de seguros, también podemos saber qué sesiones están cobradas y cuáles no. Porque para cada sesión le damos a la opción de cobrar y nos obligará a pasar la tarjeta de la compañía de seguros. Es decir, el bono no solo sirve para hacer bonos de privados, sino que también nos sirve para hacer bonos de compañías de seguros. Bueno, hemos visto ya visitas, hemos visto ventas de visitas, ventas de presupuestos, ventas de bono y ventas directas. Nos queda la opción última, que son ventas por mostrador. Las ventas por mostrador se realizan desde recepción, ventas por mostrador. Cuando vamos a esta opción, en este caso nuestro sistema nos solicita que seleccionemos una tarifa, porque podemos seleccionar tener varias tarifas distintas vinculadas a las ventas por mostrador. Eso es porque cada tarifa tiene sus actos médicos y sus artículos y sus servicios, y podríamos determinar con qué tarifa vamos a realizar las ventas. El sistema nos muestra una pantalla que veremos que es muy parecida, que está muy pensada para que pueda ejecutarse de manera táctil. Bien, vamos a ampliarla. Y aquí nos aparecen las categorías de los grupos, de cada uno de los actos médicos que tenemos dentro de la tarifa. Hemos dicho antes, cuando configurábamos las tarifas, que podíamos generar categorías. Seleccionamos aquí, por ejemplo, cosmética, dietista. Dietista nos dice que tiene 2 grupos, general y sesiones. Si vamos a general, nos aparecerían las sesiones de general. Si nos vamos a sesiones, las de sesiones. En este caso no tiene. Es decir, podemos ir seleccionando cada partida que queramos. Si tiene subgrupos, aparecerán, si no, no. Nos mostrará la relación de productos, en este caso, que tenemos con esa categoría. Podemos seleccionar aquí que queremos venderle una crema SDA, nos aparece aquí, podemos poner la cantidad, el usuario que lo está haciendo, que toma por defecto el usuario que está utilizando la pantalla. Aceptamos y podríamos elegir cualquier cosa. Podemos elegir una crema hidratante. Y ahora lo que tenemos que hacer es cobrarlo. Nos indica que esto vale 171 euros. Vamos a la opción de cobrar. Podríamos hacer un cobro varios. Vamos a decirle que nos ha pagado este paciente en Visa. Ya queda cobrado.
Y si ahora queremos sencillamente emitir el ticket, lo único que hacemos es venir aquí. Nos pregunta si queremos asignar estos movimientos a un paciente, porque este es un paciente habitual y queremos asignarlos. Si le decimos que sí, nos buscará el paciente, si no, le digo que no. Y nos dice venta realizada correctamente. Nos pregunta que si queremos hacer una factura o un ticket. Si yo le digo que quiero una factura, nos hará una factura. Y si le digo que hago un ticket, ahora automáticamente lo que hará será imprimirme en mi impresora de tickets el ticket y la venta ya está realizada. Ya nos deja la pantalla disponible para que busquemos directamente, para que hagamos directamente ya otra venta. Es decir, es un sistema muy rápido, pensado sobre todo para aquellos centros médicos que venden productos y que necesitan una terminal rápida de ventas. Hasta aquí todo el sistema de ventas. Antes que nada, explicar que estas ventas por mostrador también se visualizan en finanzas. Como veíamos en finanzas, veíamos también el origen, con lo cual aquí vemos cada venta donde se ha generado. Esta es una venta por mostrador, esta es una venta de un bono, esta es un bono de rehabilitación, esta es un bono de presupuesto de tratamiento, esto es una venta directa, de manera que luego podemos analizar desde dónde lo hemos vendido, qué usuario lo ha vendido, la fecha, el médico, la categoría, el grupo, el precio. Bueno, tenemos toda la información que tenemos asociada a cada punto de venta que tenemos para que podamos filtrarlo directamente con él. Incluso la comisión, en el caso que tengamos las comisiones configuradas que se explican en el vídeo de comisiones que tenemos pendiente. Finalmente, como hemos visto antes, tenemos algunas opciones más en finanzas, porque antes hemos hablado de consulta de ventas, de caja día, de compañías, de presupuestos, de bono, de gestión de facturas, pero tenemos también la opción de consultar movimiento de pacientes. Si nosotros queremos ver todo el movimiento generado por los pacientes, aquí veremos, agrupado por fecha o por lo que queramos, todo el movimiento de cada paciente uno por uno, ventas, cobros, pagos, de manera que veremos aquí ventas, cobros, pagos, que podemos ir jugando con los filtros para ver todo el movimiento en función del acto médico que queramos. También tenemos en finanzas el listado de márgenes sobre ventas, es decir, podemos seleccionar aquí un periodo y como tenemos precios de coste y tenemos comisiones, el sistema nos dirá para cada venta, nos dirá el margen que hemos obtenido, nos indica las unidades, el precio de coste, el total coste, otros costes que tenemos configurados, el precio de venta, la comisión, el importe de comisión, el margen, el porcentaje de margen, de manera que él nos está informando de la consulta en general, todo el margen que hemos obtenido real, el importe que hemos pagado en comisiones, el importe que hemos pagado en costes, el importe que hemos pagado de ventas, etcétera, etcétera, calculándolo los porcentajes, lo cual es muy útil para analizar la rentabilidad de la consulta. Otra opción que tenemos también aquí dentro es el libro de cuentas general. Aquí el libro de cuentas en general, igual que cuando mirábamos en pacientes nos aparecían todos los movimientos generales por los pacientes, aquí nos aparecen todos los movimientos generados por cualquiera, cobros, pagos, salidas de caja, etcétera, etcétera. De manera que aquí tenemos un listado, esto es un diario total, de todo lo que se ha generado directamente en la consulta económicamente, todas las ventas y todos los cobros independientemente del origen. Todas estas listas de datos, repito, se pueden imprimir y en función de los privilegios que tenga cada usuario se pueden exportar. Finalmente, y para finalizar, dado que prácticamente está toda la totalidad, a excepción de compañías que se explica en otro vídeo, tenemos un sistema también para exportar a ContaPlus. Es decir, podemos realizar exportaciones de la contabilidad a ContaPlus, que se explica en otro vídeo. En la configuración del sistema en contabilidad tenemos la posibilidad de hacer el enlace a contabilidad. Aquí hay que activarlo y aquí se configuran las cuentas. Repito, esto se explica en otro vídeo donde se explica detalladamente cómo hay que configurar todas y cada una de las formas de pago, de los tipos de IVA, de las cuentas de compañías, de las cuentas de clientes, de las cuentas de ingresos, para que el sistema ya haga el apunte contable y cuando le demos toda esta información a nuestra asesoría contable, ellos directamente pues puedan obtener ya directamente el apunte sin tener que mecanizarlo. Exporta principalmente apuntes contables de facturación y apuntes contables de caja. Y hasta aquí esto es todo. Hemos estado 1 hora y media aproximadamente. Hay algunas opciones más que no he querido ahora informar, dado que no quiero tampoco hacerme muy pesado, pero si han tenido tiempo de escuchar todo el vídeo se harán una idea bastante próxima y muy cercana a cómo el sistema tienen que configurarlo para poder vender y cobrar y posteriormente cómo analizar toda la información. Nada, le doy las gracias por la atención prestada y les invito a que sigan en nuestro canal para consultar la relación de vídeos que vamos emitiendo constantemente para que sepan correctamente cómo usar Ofimedic 7.